Hoy sí nos pondremos filosóficos. Uno pensaría que nuestra hermosa ciencia no se ha dedicado a estudiar algo tan relativo y subjetivo como el origen del mal. Pero estaríamos haciendo mal nuestro trabajo si no estudiáramos los motivos detrás de los actos más despreciables que el hombre ha realizado. Y déjenme decirles que hemos encontrado la respuesta a lo que muchos se preguntan en alguna noche de insomnio. ¿Será que el ser humano nace siendo malo? Y si no, ¿por qué existe el mal? Quédate con nosotros para averiguarlo. Esto es Sigo, bienvenido a tu espacio. Hoy te contamos cómo explica la psicología el origen del mal. Estudiar la maldad es increíblemente complicado, y esto es debido a que es un concepto tan ambiguo que no puede ser englobado en unas cuantas acciones. Hay un gran peso en el concepto si lo vemos desde un punto de vista moral o religioso, causando mucha controversia por lo subjetivo y abierto a las opiniones que este concepto está. ¿Es tan malo un hombre que estafa comparado con alguien que mata? ¿Es tan malo el que miente comparado con el que tortura? ¿O hay acaso grados o niveles de maldad? Sin embargo, psicólogos sociales de manera general definen el mal como el daño intencional, planeado y moralmente injustificado que se causa a otras personas, de tal modo que denigra, deshumaniza, daña, destruye o mata a personas inocentes. Otros autores como Ervin Stoff en 1999 consideran que para que alguien sea considerado malo debe cumplir con las siguientes características: que cometa acciones intensamente dañinas que impliquen dolor, sufrimiento y pérdida de la vida o del potencial personal y humano, que esta acción sea una reacción ante un estímulo desencadenante que la gente percibe como adverso o un ataque, una amenaza o una frustración, que estas conductas sean extremadamente dañinas, que resulten desproporcionadas con respecto a cualquier provocación y la principal, que esta acción ocurra cuando el agente excluye moralmente al otro y lo convierte en prescindible o irrelevante. Esto se puede resumir en que el ser humano es malo porque deshumaniza a otro ser humano, considerando que tiene poco o nulo valor, y que es una especie de venganza hacia quien le hizo daño primero de alguna manera, aunque su venganza no sea directamente a la persona que le hizo daño, sino a otros. Esto crea una paradoja, ya que nos está diciendo que para hacer el mal primero debemos ser víctimas del mal. Por lo tanto, ¿por qué el primer hombre que causó el mal lo hizo si no había nada o nadie que le hizo un mal primero? Aquí es donde muchos podrían considerar que entonces el mal es algo natural en el ser humano y que incluso nacemos malos. Nicolás Maquiavelo pensaba esto, consideraba que el hombre es por naturaleza perversa y egoísta, solo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre los demás. Por lo tanto, el mal para muchos está ligado al egoísmo del hombre, de manera que hacemos el mal a otros para sacar un beneficio para nosotros, o para sentirnos bien con nosotros mismos, brindándonos una especie de satisfacción y convirtiéndose en una recompensa. Por eso el mal resulta tan atractivo. Ante afirmaciones como esta, vale la pena estudiar de manera más objetiva cuál es el origen del mal, tratando de explicar el motivo por el cual somos capaces de minimizar a otra persona y hacerle daño para sacar un beneficio. Por lo tanto, veamos a nivel social cuáles son esas conductas que el colectivo considera malas. Quills y colaboradores en 2008 realizaron diversas encuestas para poder obtener esta respuesta, y sorprendentemente las personas no consideran que solo son malas aquellas acciones extremas como una masacre o un ataque terrorista, sino algunas que son más cotidianas como la humillación, la discriminación en todas sus formas e incluso omisiones de una buena acción, como no cuidar de alguien enfermo o no ayudar a alguien que lo necesita. Por otro lado, los resultados de la encuesta aclaran que hay una gran diferencia entre la maldad y la agresividad, de manera que un animal es agresivo por naturaleza, pero su impacto se encuentra en el daño que le puede causar al otro, como herirlo o matarlo, pero sus intenciones no son malas, debido a que estos son agresivos por defensa propia o por hambre. Por este motivo, un animal agresivo no es malo. Entonces, el mal no está basado en el daño que se le hace a otro ser, sino en el motivo detrás del daño.
Esto convierte a la maldad en una conducta completamente humana, ya que requiere un grado de inteligencia en el ser vivo para cumplirse. La maldad se da cuando dañas a otra persona por el simple hecho de hacerlo sufrir, por falta de compasión y porque hay una verdadera intención de perjudicar. El ser humano es entonces el único ser vivo que puede ser malo. Difícil de procesar, ¿no lo crees? Ahora, si el mal es entonces un aspecto meramente humano, ¿es entonces cierto lo que decía Maquiavelo, que el hombre es malo por naturaleza? Pues para averiguarlo, Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford condujo uno de los experimentos más controversiales de los últimos tiempos. Esto ocurrió en 1971, donde se creó una pequeña cárcel dentro de la universidad y se eligió a jóvenes universitarios entre las edades de 18 a 25 años de manera aleatoria para participar en el experimento, donde se dividirían en dos grupos, que recibirían el rol de guardias y de reclusos en este ambiente controlado. Esto se haría por 2 semanas. Por supuesto, cada uno de los participantes fue evaluado psicológicamente, de manera que su personalidad se encontrara bajo los estándares de alguien normal y hasta cierto punto que fuera considerado una buena persona. El experimento, por supuesto, que se salió completamente de control, cuando se dieron cuenta que cada uno de los participantes se metió tanto en su rol que perdieron casi por completo su identidad, de manera que creían realmente que esta era una verdadera cárcel y que en verdad eran guardias y reclusos. Lo peor se dio cuando los guardias empezaron a abusar de su poder, imponiendo castigos crueles, humillantes e indignantes a los reclusos, creando un ambiente increíblemente hostil. ¿Quieres conocer la historia completa de este experimento? Dinos en los comentarios y dale like a este video y lo tomaremos como un sí. Gracias a este experimento, Zimbardo obtuvo muchas conclusiones, pero la principal y la razón por la cual estamos hablando hoy de él es que el ser humano no es precisamente malo por nacimiento, sino más bien este es el resultado de muchos factores, entre estos una situación que significa un detonante de estas acciones desagradables y un ambiente hostil adecuado, el cual es el que motiva al hombre a ejercer poder sobre otros, perjudicándolos en el proceso, de manera que no somos malos, sino que el ambiente en que vivimos nos hace malos. Todo como el resultado de la búsqueda de poder constante sobre otros, como producto de haber perdido el poder o el control de nuestra vida en algún momento. Somos malos porque el mundo nos hace malos, y para estos que hacen el mal es la justicia que se debe cumplir y el medio que se debe utilizar para llegar a un fin, el cual es satisfacer una necesidad o beneficiarnos de alguna manera. Y lo peor de todo, el que ejerce el mal, en su mente, está haciendo lo correcto. Maquiavelo sí tenía razón en algo, para ellos el fin justifica los medios. Mira el ejemplo de algunos de los tiranos más crueles de la historia y verás que todos tienen algo en común, y es que se criaron en un ambiente hostil, en una época violenta y difícil, o con padres que le maltrataron, desarrollando resentimiento hacia el mundo y considerando que la única forma de acabar con su sufrimiento y hacer lo correcto por él y por los que le importan es perjudicar a todo ser que sea necesario, con el fin de cumplir su objetivo. Esto es conocido como el efecto Lucifer. Considerando esto, ¿somos entonces siempre malos? Esta es una pregunta difícil de contestar. Se esperaría que el ser humano pudiera tener el derecho a la redención y a volverse bueno. Y aunque es posible, se vuelve increíblemente difícil. Y veremos a continuación por qué. Charles Spearman, autor de la teoría bifactorial, desarrolló el factor G, el cual es la parte de nuestra personalidad que define nuestra inteligencia general, de manera que es imposible obtener una diferencia significativa en pruebas distintas de inteligencia. El resultado siempre será el mismo, debido a que nuestra inteligencia general se encuentra en cada una de nuestras capacidades cognitivas. Esto es importante de mencionar porque fue la base utilizada por el psicólogo cognitivo Morten Mushaghen de la Universidad de Ulm, quien con sus colegas decidieron averiguar si hay rasgos en el ser humano que deben estar presentes para poder hacer el mal. Y a través de una muestra de 2.500 personas desarrollaron el factor D, el cual es el nombre que se le da al conjunto de 9 rasgos oscuros que llevan a que una persona presente una tendencia constante a ser malo.
Esos rasgos son el egoísmo, entendido como una preocupación excesiva por los propios intereses; el maquiavelismo, que define a la persona con comportamientos manipulativos, frialdad emocional y mentalidad estratégica en busca de intereses propios; ausencia de ética y sentido moral; narcisismo, que hace referencia a la admiración excesiva por la propia persona y búsqueda continuada del propio beneficio; derecho psicológico, que hace referencia a la convicción por la cual una persona se siente merecedora de más derechos y concesiones que los demás; psicopatía, que es el déficit afectivo, baja empatía, insensibilidad, tendencia a la mentira o impulsividad; sadismo, que es el comportamiento donde no se duda en infligir dolor a los demás mediante cualquier tipo de agresión, ya sea sexual o psicológico. Entre estos además les genera placer y sensación de dominio. El interés social y material, que es la búsqueda constante de ganancias, ya sean refuerzos sociales, objetos materiales, reconocimiento, éxito, etc. Y por último, la malevolencia, que es la preferencia por hacer el mal, ya sea mediante la agresión, el abuso, el robo o la humillación. A través de esto actualmente somos capaces de poder medir la maldad, aunque, al igual que otras escalas, estos resultados varían, ya que los motivos que llevan a la maldad también son individuales. Por lo tanto, sí puedes dejar de ser malo, pero es muy difícil, ya que como hemos visto es una parte de la personalidad y desaprender patrones de conducta resulta muy difícil de lograr, pero no imposible. Y así es, amigos míos, como la psicología hasta el momento le da respuesta a por qué existe el mal. Debo decir que este ha sido uno de mis videos favoritos, y si te ha gustado tanto como a mí, no te puedes ir sin dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos. Nada mejor que un video que explica por qué somos malos para romper el hielo, ¿no crees? Por favor, deja en los comentarios qué es lo que opinas al respecto. Cuéntanos tus ideas, nos encanta leerte. No olvides seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram. Y si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este tu hermoso canal de psicología y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Por último, recuerda, el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Hasta la próxima.